Espera un segundo antes de seguir viendo, porque si este video te toca aunque sea un poquito, quiero que le des al botón de suscribirte ahora mismo antes de que empecemos. Así no te vas a perder los próximos videos que, te lo prometo, te van a emocionar tanto o más que este. Ahora sí, cierra los ojos un segundo y piensa en la casa de tu abuela. ¿La recuerdas? Ese olor a madera vieja, esa luz que entraba por la ventana de la cocina, ese silencio que solo se rompía por un sonido muy particular. Hoy vamos a recorrer juntos 5 objetos que estaban en absolutamente todas las casas de nuestros abuelos. Objetos que hoy casi nadie recuerda, pero que en su momento eran el corazón de un hogar. Y te aseguro que al menos uno de ellos te va a hacer parar el video para llamar a tu mamá o mirar una foto vieja. Esto no es solo nostalgia por nostalgia. Es que estos 5 objetos representan una forma de vivir que ya no existe. Una época donde las cosas se arreglaban en vez de tirarse, donde una máquina podía durar 40 años y pasar de madre a hija. Miles de personas como tú han crecido viendo estos objetos en la sala, en el cuarto de costura, en el ático de la abuela. Y aunque hoy parezcan piezas de museo, en su momento fueron la tecnología más avanzada que existía. Al final de este video vas a recordar exactamente cómo sonaban, cómo olían y cómo funcionaban estos 5 objetos que marcaron la vida de nuestros abuelos. Vas a entender por qué desaparecieron y qué perdimos nosotros cuando los reemplazamos por algo más moderno. Y vas a tener en tus manos 5 historias para compartir con tus hijos o tus nietos, para que ellos también sepan de dónde vienen. Así que, quédate hasta el final, porque el último objeto de esta lista es el que más comentarios nos deja siempre, y quiero leer el tuyo. Empecemos por el objeto que le daba voz a toda la casa. La radio de baquelita. Baquelita era ese plástico duro, pesado, casi como piedra, que se usaba antes de que existiera el plástico moderno. Y esas radios pesaban como una caja de herramientas. No eran un aparato más. Eran el centro del hogar. Imagínate la escena. Es domingo por la tarde. Toda la familia está reunida alrededor de esa radio enorme, con su tela dorada cubriendo el altavoz y su dial iluminado con una lucecita cálida, casi como una vela. No había control remoto. Alguien, generalmente el más chico de la casa, tenía la tarea sagrada de mover el dial hasta encontrar la estación exacta. Y había que hacerlo con cuidado, casi con respeto, porque un mal movimiento y perdías la señal entre el ruido de la estática. Por esa radio pasaban las novelas radiales, que la gente seguía con la misma pasión que hoy seguimos una serie. Pasaban los partidos de fútbol narrados con una emoción que parecía que el locutor se iba a desmayar. Pasaban las noticias que anunciaban el mundo, y también las canciones que hacían bailar a los abuelos en la sala, antes de que ustedes existieran. Esa radio no se apagaba fácil tampoco. Había que esperar a que se calentara, literalmente, porque tenía tubos al vacío adentro que necesitaban tiempo para funcionar. Y cuando finalmente se rompía, no se tiraba a la basura. Se llevaba al técnico de radios del barrio, ese señor que todos conocían por su nombre, y él la abría, cambiaba una pieza, y la radio volvía a la casa como nueva. Pero aquí viene algo que quizás no sabías. Esa misma radio, en muchos hogares, fue la que anunció guerras, la que anunció la llegada del hombre a la luna, la que unió a familias enteras alrededor de una sola noticia. Era mucho más que un mueble con sonido. Era la ventana al mundo entero. Y no era raro que, en las noches de tormenta, cuando la señal se perdía entre truenos y estática, toda la familia se acercara todavía más a la radio, casi pegando el oído al altavoz, tratando de no perderse ni una palabra. Ese pequeño esfuerzo, esa incomodidad de tener que esforzarse para escuchar bien, hacía que valorar cada programa fuera todavía más grande. Nada llegaba fácil y por eso mismo nada se daba por sentado. Y esa radio no era solo un aparato, era también un mueble de orgullo en la sala. Muchas familias la ponían sobre un mantelito bordado a mano, casi como un altar, y la limpiaban con el mismo cuidado con el que se limpia algo sagrado. Los niños de la casa sabían que no debían tocarla sin permiso, porque si algo le pasaba al dial o a esa tela dorada del altavoz, no había forma fácil de reemplazarla. Y había noches en que toda la familia se quedaba despierta más tarde de lo normal, solo por terminar de escuchar el capítulo de la novela radial. Si alguien se perdía un capítulo, tenía que esperar a que un vecino se lo contara al día siguiente, palabra por palabra, casi actuando las voces de los personajes. Eso era el chisme bueno de la época, contar lo que había pasado anoche en la radionovela. Y si crees que la radio era importante, espera a ver el siguiente objeto, porque este cambió por completo la forma en que nuestras abuelas cuidaban a toda la familia: la máquina de coser.
Solo con nombrarla, seguro que ya estás escuchando ese sonido en tu cabeza. Ese tac, 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 tac constante, acompañado del zumbido del pedal que se movía solo, como si tuviera vida propia. La mayoría eran marcas Singer, negras, con detalles dorados pintados a mano y un pedal de hierro forjado en la base. No usaban electricidad como las de ahora. Funcionaban con el movimiento de los pies de nuestra abuela, que pedaleaba con una precisión que parecía coreografía. Adelante, atrás, mientras sus manos guiaban la tela con una destreza que solo dan los años de práctica. Esa máquina no era solo para hacer ropa nueva, era el hospital de la ropa vieja. Ahí se le daba una segunda vida a un pantalón roto, a una camisa que ya le quedaba chica al hijo mayor y que terminaba convertida en ropa para el hermano menor. Se hacían cortinas, manteles, colchas, disfraces para la escuela y hasta la ropa de las muñecas de las niñas. Y no era solo trabajo. Era el lugar donde muchas abuelas encontraban paz. Un rincón de la casa, con buena luz, donde se sentaban después de terminar todas las tareas del día y por un rato, esa máquina era solo de ellas. Muchas la heredaron de sus propias madres y muchas la dejaron en herencia también, como si fuera una joya. Había algo hermoso en el sonido de esa máquina funcionando en las tardes. Significaba que en esa casa nada se desperdiciaba, que cada prenda merecía un segundo intento antes de ser descartada. Hoy, cuando se nos rompe algo, lo tiramos y compramos otro. En la época de nuestros abuelos, se sentaban, enhebraban la aguja y lo arreglaban con sus propias manos. Muchas niñas aprendían a coser en esa misma máquina, sentadas en las piernas de su madre o de su abuela, primero solo mirando, después ayudando a sostener la tela y finalmente pedaleando ellas mismas por primera vez, con esa mezcla de miedo y orgullo de estar usando algo tan importante. Ahí se cosió más de un vestido de 15 años, más de un traje de novia hecho a mano, con horas y horas de trabajo escondidas en cada puntada. Y esa máquina tenía su propio olor también, un olor a aceite de máquina, porque había que aceitarla de vez en cuando para que no rechinara. Ese aceitado era casi un ritual, un cuidado que se le daba al objeto para que él, a cambio, siguiera funcionando durante décadas sin fallar. Pero el siguiente objeto de esta lista guarda algo todavía más emocional. Porque no se trata solo de un objeto útil, se trata de un objeto lleno de secretos, cartas y recuerdos guardados por años. El baúl. Ese mueble grande, pesado, generalmente de madera oscura, con bisagras de metal y a veces hasta con candado. Estaba en un rincón del cuarto principal o en el desván, esperando pacientemente a que alguien lo abriera. Y cuando alguien lo abría, ¡ay!, ahí pasaba la magia. Porque adentro de ese baúl no había solo objetos guardados. Había toda una vida. Fotografías en blanco y negro con los bordes ondulados. Cartas de amor amarradas con un listón, escritas a mano, con una letra cuidada que hoy casi nadie tiene. El vestido de novia de la abuela, guardado con tanto cuidado que parecía que lo había usado ayer. Documentos importantes. Y a veces, hasta el uniforme de algún hijo que se fue a servir a su país. El baúl era, en el fondo, la memoria física de toda una familia. Antes no existían las nubes digitales, ni los discos duros, ni las fotos guardadas en un teléfono. Todo lo importante, todo lo que no se quería perder jamás, terminaba guardado en ese baúl. Y abrirlo era casi un ritual. Se hacía en ocasiones especiales, cuando alguien preguntaba por el pasado, o cuando había que sacar algo para una boda, un funeral o una fecha importante. En algunas familias, había una carta muy particular guardada en el fondo del baúl, escrita por un hijo o un hermano que se había ido lejos, a veces a la guerra, a veces simplemente a buscar trabajo en otra ciudad. Esa carta se leía una y otra vez, hasta que el papel se volvía suave de tanto doblarse y desdoblarse. Y cada vez que alguien la volvía a leer, era como escuchar de nuevo la voz de esa persona, aunque ya no estuviera presente. El olor que salía de ahí adentro era único. Una mezcla de madera vieja, naftalina y papel antiguo. Ese olor que, si lo sientes hoy en cualquier lugar, te transporta inmediatamente a la casa de tu abuela, aunque hayan pasado 30 o 40 años. Muchos baúles pasaban de generación en generación, y cada nueva generación agregaba sus propios recuerdos encima de los anteriores. Era literalmente una caja del tiempo. Y lo más triste es que hoy muchos de esos baúles terminaron vendidos, olvidados en un garaje, o peor, vacíos, porque nadie supo valorar lo que había dentro antes de que fuera tarde. Los niños tenían terminantemente prohibido abrir el baúl sin supervisión, y esa prohibición lo volvía todavía más fascinante. Muchos recuerdan haberse escapado, en algún momento de su infancia, para abrirlo a escondidas, solo para ver qué guardaba esa caja de madera tan misteriosa.
y ahí adentro encontraba medallas militares, flores secas entre las páginas de un libro, invitaciones de boda amarillentas y hasta mechones de cabello guardados con una etiqueta escrita a mano. De vez en cuando alguien se sentaba a aceitar las bisagras oxidadas para que el baúl siguiera abriendo y cerrando con suavidad, como si cuidar ese mueble fuera también una forma de cuidar los recuerdos que había adentro. Ahora, el siguiente objeto es quizás el que representa mejor el esfuerzo diario de nuestras abuelas, porque planchar antes no era apretar un botón, era casi un acto de fuerza y paciencia. La plancha de carbón, pesada, de hierro macizo, con una tapa que se abría por arriba para meter ahí adentro brasas de carbón encendido. Sí, como lo escuchas. Antes de que existiera la electricidad en cada casa, planchar la ropa significaba literalmente trabajar con fuego. Nuestras abuelas encendían el carbón, esperaban a que estuviera en su punto justo, ni muy débil ni demasiado fuerte, y con un trapo grueso agarraban el mango de esa plancha que pesaba, fácilmente, 2 o 3 kilos. Y así, con ese peso, con ese calor saliendo por los costados, planchaban camisas, sábanas, manteles, y hasta los pañuelos más pequeños, con una precisión que hoy nos costaría muchísimo igualar. Había que tener cuidado con la temperatura. Si el carbón estaba muy fuerte, se podía quemar la tela. Si estaba muy débil, la ropa no quedaba bien planchada. Y esa temperatura se medía con la experiencia, no con un botón digital. Muchas veces, nuestras abuelas escupían levemente los dedos y los acercaban rápido a la plancha, solo para sentir si el calor era el correcto. Un verdadero arte aprendido de generación en generación. Antes de planchar, muchas prendas se rociaban con un poco de agua, usando los dedos o una botella con un tapón agujereado, para que la tela se estirara mejor bajo el calor. Y había telas que exigían más cuidado que otras, como el lino o el algodón fino de las camisas de domingo, esas que se usaban solo para ir a misa o para alguna visita importante. Planchar esa camisa bien, sin una sola arruga, era también una forma de mostrarle respeto a la ocasión. Este trabajo se hacía generalmente los lunes, después del día de lavado. Era un día completo, dedicado exclusivamente a dejar toda la ropa de la familia perfecta para la semana. Sin aire acondicionado, sin ventiladores modernos, cerca de esas brasas encendidas, bajo el calor del verano. Un esfuerzo físico enorme que hoy prácticamente nadie recuerda, porque ahora una plancha eléctrica hace ese trabajo en segundos. Y aquí hay algo que vale la pena pensar. Ese esfuerzo, esa dedicación diaria, era una forma silenciosa de amor. Planchar la ropa de toda la familia, con las manos, con fuego, sin quejarse, era un acto de cuidado que hoy casi ha desaparecido de nuestras rutinas. El olor del carbón encendido se mezclaba con el aroma de la ropa limpia, y ese aroma quedaba pegado en la casa toda la tarde. Muchos recuerdan también el sonido característico de esa plancha, deslizándose sobre la tela, un sonido áspero, pesado, muy distinto al silencio casi total de una plancha eléctrica moderna. Y más de una abuela terminaba con alguna quemadura pequeña en los dedos. Una marca silenciosa de tantas tardes dedicadas a esa tarea, que ella misma restaba importancia con un simple "no es nada, hija". Nos queda un último objeto en esta lista. Y aunque parezca simple, este fue el que cambió para siempre la forma en que las familias se comunicaban entre ellas. El teléfono de disco negro. Pesado, sólido, generalmente ubicado en un lugar fijo de la casa, casi siempre es en el pasillo o cerca de la sala, porque el cable no daba para más. Marcar un número no era como ahora, que tocas una pantalla y listo. Había que meter el dedo en el disco, en el número correspondiente, girarlo hasta el tope y esperar a que regresara solo antes de marcar el siguiente número. Si te equivocabas en el último dígito de un número de 7 cifras, tenías que colgar y empezar todo de nuevo. Y ese sonido del disco girando, ese sonido mecánico, es algo que quien lo vivió jamás olvida. Pero lo más especial no era el aparato en sí, era lo que representaba. En muchas casas había un solo teléfono para toda la familia. Y cuando sonaba, todos corrían a contestar porque una llamada era un evento. Podía ser una buena noticia, podía ser una mala noticia, pero siempre era algo importante. Nadie llamaba porque sí. Las llamadas de larga distancia, para bodas y para hablar con un familiar en otra ciudad o en otro país, se programaban con anticipación, porque costaban caro y había que aprovechar cada minuto. Las conversaciones eran más cortas, pero muchísimo más significativas. No había mensajes de texto, ni llamadas perdidas, ni la posibilidad de escribir "te llamo luego". Si alguien llamaba, había que estar presente, con atención completa, escuchando cada palabra. Y cuando la llamada terminaba, uno se quedaba pensando en lo que se había dicho, repitiéndolo en la cabeza, porque no había forma de volver a escucharlo. Y si la persona que llamaba no te encontraba en casa, simplemente no había forma de contactarte.
No existía la posibilidad de mandar un mensaje para avisar que ibas tarde o de ubicar a alguien con la señal de un teléfono. Uno tenía que aprender a esperar, a confiar en que el otro llegaría cuando dijo que llegaría. Y esa confianza, sin necesidad de estar todo el tiempo comunicados, era una forma distinta y quizás más profunda de cuidar a los demás. Ese teléfono también fue testigo de primeros noviazgos, de nervios antes de marcar el número de esa persona especial, de conversaciones susurradas para que nadie en la casa escuchara. Fue en muchos sentidos el guardián silencioso de los secretos de varias generaciones. En muchos barrios, además, existía lo que se llamaba una línea compartida, donde 2 o 3 casas vecinas usaban el mismo cable telefónico. Eso significaba que, si levantabas el teléfono en el momento equivocado, podías escuchar a tu vecina hablando con su hermana, y había que colgar rápido y esperar tu turno con paciencia. Y cuando el cable era largo, los adolescentes de la casa estiraban el teléfono hasta el pasillo o incluso hasta el cuarto, buscando aunque fuera un poquito de privacidad para hablar con quien les interesaba en ese momento. Y aquí es donde quiero que te detengas un momento a pensar conmigo. Porque estos 5 objetos, la radio, la máquina de coser, el baúl, la plancha de carbón y el teléfono de disco, tienen algo en común que quizás no habías notado. Ninguno de ellos era rápido. Ninguno era instantáneo. Todos exigían tiempo, paciencia y presencia. Había que esperar a que la radio se calentara. Había que sentarse con calma frente a la máquina de coser. Había que abrir el baúl despacio, con respeto. Había que cuidar el fuego de la plancha con atención total. Y había que estar completamente presente durante una llamada telefónica, porque no había forma de hacer otra cosa al mismo tiempo. Nuestros abuelos no tenían la posibilidad de hacer 10 cosas a la vez, como hacemos nosotros hoy. Y quizás, sin saberlo, eso los obligaba a vivir cada momento con más intensidad. Cada llamada, cada prenda cosida, cada tarde escuchando la radio en familia, eran momentos vividos con el cuerpo y la mente completos, no divididos entre una pantalla y otra. Piénsalo de esta manera. Hoy podemos hablar con alguien al otro lado del mundo en un segundo, pero muchas veces ni siquiera terminamos de leer el mensaje completo antes de responder algo a medias. Ellos, en cambio, esperaban semanas por una carta, y cuando esa carta llegaba, la leían despacio, más de una vez, saboreando cada palabra. Tal vez la verdadera diferencia no está en la tecnología que tenemos ahora, sino en la atención que le poníamos antes a cada cosa que hacíamos. Nosotros cambiamos esos objetos por versiones más rápidas, más cómodas, más eficientes. Y está bien, el progreso también trae cosas maravillosas. Pero en el camino, quizás perdimos algo que ni siquiera nos dimos cuenta que estábamos perdiendo, la lentitud. Esa lentitud que obligaba a las familias a estar juntas, a esperar, a valorar cada objeto porque no era fácil de reemplazar. Así que antes de terminar, quiero pedirte algo. Piensa ahora mismo en un objeto específico de la casa de tus abuelos o de tus padres. Uno que tú recuerdes con claridad. Puede ser uno de estos 5, o puede ser otro completamente distinto. Una olla, un reloj de pared, una silla, una máquina de escribir. Cierra los ojos un segundo y trata de recordar dónde estaba ubicado en la casa. ¿Quién lo usaba? ¿Qué sonido hacía? ¿Qué sentías cuando lo veías funcionar? Ese recuerdo que acaba de aparecer en tu mente vale muchísimo más de lo que parece. Es un pedazo de tu historia y también de la historia de tu familia. Y aquí viene lo más importante, ese recuerdo, si no lo compartes, si no lo cuentas, corre el riesgo de perderse para siempre. Tus hijos, tus nietos, no van a conocer esa historia a menos que tú se las cuentes. Por eso, más adelante te voy a pedir que la escribas, aunque sea en pocas palabras. Y si tienes la posibilidad, esta misma semana, siéntate con tus padres o con tus abuelos, si todavía los tienes cerca, y pregúntales por esos objetos. Pregúntales cómo era su día a día, qué extrañan de esa época, qué cosas guardan todavía en un cajón o en un rincón de la casa. Vas a descubrir historias que jamás imaginaste, y les vas a regalar con esa simple pregunta la alegría enorme de sentirse escuchados. Hoy recorrimos juntos 5 objetos que parecen simples, pero que en realidad guardan toda una forma de vida. Una radio que unía a la familia alrededor de una sola voz. Una máquina de coser que le daba una segunda oportunidad a cada prenda. Un baúl que guardaba, con cariño, los recuerdos más preciados. Una plancha que representaba horas de esfuerzo silencioso hecho por amor. Y un teléfono que convertía cada llamada en un momento único e irrepetible. Estos objetos ya no están en la mayoría de nuestras casas. Pero mientras alguien los recuerde, mientras alguien cuente sus historias, siguen vivos de alguna manera. Y ese precisamente es el propósito de este canal, mantener viva la memoria de una época que nos formó, aunque muchos de nosotros ni siquiera la vivimos directamente, sino a través de nuestros padres y abuelos. Como decía siempre esa generación, las cosas de antes no eran mejores porque fueran perfectas.
eran mejores porque se hacían con tiempo, con paciencia y con amor. Y si algo nos deja claro este recorrido, es que la nostalgia no es solo tristeza por lo que ya no está. También es gratitud por haber tenido la fortuna de conocer, aunque sea de cerca, aunque sea a través de tetas, a través de nuestros padres, una forma de vida tan honesta y tan sencilla como esa. Si llegaste hasta aquí, significa que este video realmente te tocó el corazón. Y quiero pedirte dos cosas muy simples, pero que significan muchísimo para este canal. Primero, escribe en los comentarios cuál de estos 5 objetos recuerdas con más cariño. O cuéntanos sobre ese objeto especial que tú recordaste hace un momento. Miles de personas leen esos comentarios y muchas veces una historia que tú compartes ayuda a que otra persona recuerde algo hermoso que tenía olvidado. Esa es la magia de esta comunidad. Y segundo, si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal ahora mismo. Aquí seguimos recordando, cada semana, los objetos, las costumbres y las historias que marcaron la vida de nuestros padres y abuelos. Si este video te emocionó, el próximo te va a gustar todavía más, porque vamos a hablar de algo que seguramente también viviste en carne propia. Nos vemos en el siguiente video y gracias de corazón por acompañarnos hasta el final de este recorrido por la memoria.